Centro de Soluciones Educativas. Continuamos con la solución de la prueba de lectura crítica y en este caso atenderemos las últimas 5 preguntas. Preguntas 16 a la 20 en atención al tercer texto. Dice, con el cuadro Las Bañistas, realizado al final de su vida, Renoir hizo entrega de su testamento pictórico. Trabajaba con obstinación y escribía, soy totalmente feliz y no moriré antes de acabar mi obra maestra. El tema de las bañistas aparece regularmente en la obra de Renoir, sobre todo en los momentos en que se interrogaba sobre el sentido que debía dar a sus investigaciones. O sea que a lo largo de su vida fueron varias las veces en que este pintor muy famoso, impresionista, se encargó de utilizar como, digamos, musa de su inspiración esta figura. Se trataba además de uno de los temas fundamentales del impresionismo. Manet fue el primero en explorar las relaciones entre el desnudo y el paisaje, con El almuerzo en el campo. Cézanne, con el que Renoir siempre mantuvo una buena amistad, también dedicó sus últimos años a realizar bañistas monumentales y desprovistas de cualquier significación mitológica o contemporánea. Ojo, se nombran 3 pintores famosos, Manet, Cézanne y el principal, pues que es sobre el que se está hablando en el texto, Renoir, pero quienes se establecían o de quienes se habla de una buena relación de amistad es entre Cézanne y Renoir. ¿Listo? Renoir concibe de igual manera a sus mujeres, rellenándolas con toda la pasión que le inspiran sus cuerpos, moldeándolas con salud y fuerza con la salud y fuerza que siempre había venerado. O sea que le gusta la figura de una mujer voluptuosa, eh, diríamos en términos muy coloquiales, carnudita, gordita, no muy delgada. El artista se entregó por completo al amor que sentía por la vida, por el cuerpo femenino y por la naturaleza, esperando quizás que sus compatriotas que combatían en la guerra, perdidos en la incertidumbre de la civilización y de sus peligros, encontrasen un mensaje de paz y de sosegada, tranquila comunión con el sol y la naturaleza. O sea que se preocupaba por esos compatriotas que estaban en guerra. Listo, muchachos. Miren, mientras voy leyendo, como es común, voy intentando solucionar algunas de las preguntas. Lo vamos a ver pues entonces en la solución. Vamos a la pregunta 16. La pregunta 16 dice lo siguiente. El tema del texto es, recordemos que el tema es el asunto general que se aborda en el texto y entonces nosotros lo que vamos a hacer cuando queremos resolver la pregunta por el tema del texto es preguntarnos de qué se trataba el texto. Y el texto se trataba de la culminación de la obra artística de Renoir. ¿Cuál fue la culminación de la obra artística de Renoir? Pues el cuadro Las Bañistas. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a dar respuesta a la pregunta. Entonces dice, las diversas representaciones de bañistas hechas por pintores Renoir, Manet y Cézanne. Pero es que el texto aquí era el cuadro Las Bañistas de Renoir. Se nombra a los demás autores, pero lo principal aquí es ese cuadro, que es pues cuyo autor es Renoir. Entonces descartamos la A. B. La importancia y trascendencia de la figura femenina exuberante en los cuadros impresionistas. Pero es que impresionistas son varios autores y a nosotros aquí en este texto nos interesa Renoir. Entonces descartamos la B. C. Un acercamiento al impresionismo de Renoir, Manet y Cézanne, pero es que aquí en el texto el que nos interesa puntualmente es Renoir, no los demás. Entonces, miren, ¿qué nos damos cuenta? La A, la B y la C guardan una coincidencia y es que en todas 3 opciones de respuesta se habla de lo mismo en relación a los autores impresionistas que se nombran en el texto, pero tenemos que tomar en cuenta que es uno el que nos interesa y específicamente lo que nos interesa es la figura de estas bañistas en su cuadro por parte de Renoir. Entonces, la D sería la respuesta adecuada. El tema del texto es el sentido y rol de las representaciones de bañistas en la obra de Renoir. ¿Cuál es el sentido y cuál es el rol que se le da? Pues son la culminación de su obra. Lo más importante en la obra de Renoir fue precisamente la figura de las bañistas. 17. La idea central del texto es
Recuerden que la idea central es el resumen de todo lo que se dice en el texto, que incluye precisamente el tema como parte de ella para ser planteada. Entonces dice la A. Renoir se sentía totalmente rendido ante los encantos de mujeres de cuerpo saludable y fuerte. Esto no tiene que ver con el texto, ¿sí? En el texto se plantea esa idea, a él le gustaba esa figura, pero no quiere decir que sea lo más importante, no es el resumen de lo que se plantea en ese texto. Rescatamos la A, porque pues en la A no se habla de arte y es lo que nos interesa. B. Las representaciones de bañistas en la obra de Renoir expresan su propia visión del cuerpo femenino y la vida como un legado pictórico. Ahí está la idea central. Precisamente la figura de esas bañistas sirvió para el desarrollo general de su obra desde etapas iniciales hasta ser la culminación, la parte final y más importante de toda su obra. Respuesta B. La C dice, las pinturas de bañistas fueron un tema frecuente en los pintores impresionistas, pues no puede ser la idea central porque lo que nos interesa aquí es Renoir, no los demás impresionistas. Y la D dice, las mujeres de cuerpos voluminosos fueron representadas en varios cuadros impresionistas. Esto es cierto, pero no es lo que nos interesa, no es el resumen conceptual del texto. Entonces, pregunta 17, la respuesta sería la B. Pregunta 18. Se puede afirmar a partir del texto que entonces, A. Las bañistas son el tema principal tratado por los pintores impresionistas. Esto no lo podemos afirmar directamente a partir del texto porque sabemos que los impresionistas han tratado ese tema, pero no sabemos que sea exactamente el tema principal de ellos. Lo fue de Renoir, pero de los demás no podríamos decir. La B dice, el tema de las bañistas fue tratado por Renoir en diversos momentos de su vida. Esto evidentemente es así. El mismo texto nos lo da a entender, ¿no? A lo largo de su obra pictórica, él lo hizo. La C dice, Renoir vivía totalmente ajeno a la situación que vivían los soldados de la guerra. Falso, él se preocupaba por su situación. La D dice, Renoir pintaba mujeres con figuras esbeltas en todos sus cuadros. Esto es falso porque a él le gustaban las mujeres voluptuosas y esbeltas serían delgadas, entonces no podría ser la D. Respuesta a la pregunta número 18, entonces sería la B de burro. Pregunta 19. El significado connotativo de sosegada es. Recordemos que el significado connotativo es aquel que se da de acuerdo con el uso del término dentro de el contexto en el cual se realiza. Entonces dice aquí, acerca de la palabra sosegada, dice, el artista se entregó por completo al amor que sentía por la vida, por el cuerpo femenino y por la naturaleza, esperando quizás que sus compatriotas que combatían en la guerra, perdidos en la incertidumbre de la civilización y sus peligros, encontrasen un mensaje de paz y de sosegada comunión con el sol y la naturaleza. ¿Qué buscaba él? Tranquilizarlos. Estaban en la guerra, entonces damos una imagen que les dé tranquilidad. En atención a eso, entonces vamos a las opciones de respuesta. Dice, el significado connotativo de sosegada es A, intensa, falso. B, extrema, tampoco. No queríamos darles intensidad o situaciones extremas porque eran algo que ellos ya estaban viviendo en la guerra. Lo que se quería era una tranquilidad. Entonces la respuesta aquí sería la C. 20. En el texto da a conocer que es una pregunta literal. Entonces, A. Renoir no se sentía atraído por mujeres de cuerpos voluptuosos. Falso. Al contrario, él sí se sentía atraído por ellos. La A la descartamos. B. El cuadro de las bañistas fue el primer cuadro del pintor Renoir. Falso. Fue el último cuadro. Entonces descartamos la B. C. Con las bañistas, Renoir da a conocer el legado de su obra pictórica. Esto es lo primero que dice, entonces respuesta a la pregunta 20 es la C. Y la D dice, Manet y Cézanne mantuvieron una sólida amistad con Renoir. Falso, el que tuvo la amistad con Renoir fue Cézanne. De Manet no lo sabemos. Entonces, respuesta a la pregunta 20, la C. Por el momento son todas las preguntas que vamos a solucionar. Que tengan una buena tarde.